Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14 y ahora lo tenemos desde el versículo 14 al 18 también. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: «Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un holocausto». Entonces se dan cuenta, queridos amigos, incluso como termina, ¿verdad?, con el versículo 18. A pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Esto es, queridos amigos, cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de trascender, es decir, ir más allá de lo que nosotros estamos encontrando en nuestra realidad física, ¿verdad? Es como que yo digo: allá, mirá, allá, y el otro te mira la punta de tu dedo, allá. Entonces eso no tiene la capacidad de trascender, de ir más allá de... Cuando uno le muestra, mirá, entonces él sigue mirando ahí la puntita de tu dedo, no. Entonces, queridos amigos, el trascender significa que Dios siempre manifiesta su gracia. Dios se manifiesta a sí mismo a través de causas segundas, como decía Santo Tomás de Aquino. Opea la ñande mandu ana lleva ñande yagüero mandu ana yagüere cuara peña de putu uve a peña puña mindu uve se yesa vaya va peña de yara yesa que continuamente entonces Dios se está mostrando, ¿verdad? Porque Dios está frente a nosotros siempre, continuamente, dándonos su gracia, ofreciéndonos. Somos nosotros quienes tenemos que despertarnos y darnos cuenta de su accionar. Cuando pilla y vea, sino que ellos directamente le aplican ya a Pablo y a Bernabé: no, aquí están los dioses, estos son los dioses, vamos a ofrecerles sacrificio. Por eso dice que apenas, dicen los apóstoles, Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras,
rasgaron sus vestiduras. Hicieron esto para demostrar que eran completamente humanos. Es decir, eso que ustedes están haciendo no está bien. Esta es una equivocación. Y también lo hicieron como una reacción instintivamente judía hacia la blasfemia, ¿verdad? Entonces, como para decir, estamos blasfemando. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Ustedes están diciendo que nosotros somos dioses. Orego, pensa, guante a ella lleva. Pensa, guante a ella. Por eso es lindo, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en este camino de Dios, cuando entramos en este camino de descubrir lo que el Señor nos ofrece, aquí podemos descubrir, pero maravillosamente, todo lo que significa el obrar de Dios a través de nosotros. Porque en síntesis es eso lo que el Señor nos está ofreciendo, ¿verdad? Y es eso lo que el Señor está haciendo. Y esto, fíjense que lo hicieron como una reacción también instintivamente judía por la cuestión de la blasfemia. Esa es una blasfemia. ¿Cómo? Yo, siendo humano, pero yo soy Pablo, pero yo soy Bernabé. ¿Cómo van a decir que yo soy Júpiter, Zeus? ¿Cómo van a decir que yo soy Mercurio, Hermes? No. Yo soy un simple mortal como ustedes. Pero ciertamente, agüerupe emejina, amosarambina, peñan de yarañe, en tu mijanguesa, peicuajanguesa, va ebalañan de yara y cuacasea ñande. Lo hicieron como una reacción entonces instintivamente judía también hacia la blasfemia. Para Pablo y Bernabé, no era solo inconveniente que se les llamara dioses, sino que directamente era una blasfemia. Apea no impone, es cuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro la palabra de Dios con el profeta Zacarías, que quiere decir justamente Dios, que se acuerda de nosotros. Y mandó a Beñande, Yarama, Bañande, vaya Vallecoña, Ina lleva, a Bella y mandó Arireo, a Beñande, Pulpigo, Mijangma. Estamos en el capítulo 2, 5 al 9 y luego 14 al 15. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano una cuerda de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto de largo. Mientras el ángel que hablaba conmigo estaba allí, otro ángel le salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será una ciudad abierta por la gran cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo seré para ella una muralla de fuego a su alrededor y seré su gloria en medio de ella. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti. Bueno, queridos amigos, Zacarías entonces nos trae mucha alegría, mucha bendición a Ereubeina. A por como me uñan de peñan de yara o majeja, a peñan de yara y gato janguay ya veí, o ya poco amba o peñan de no ya veí. Y entonces por eso anuncia la restauración de la Jerusalén mesiánica. Es decir, la Jerusalén que se restaura, pero a través de una misión mesiánica. Mesiánica dice una peñan de yara hoy o peñan de abitepe Mesías, Salvador dice, o ujina, o ñembo ujina. Y nosotros sabemos que después de nuestra vida cristiana la entendemos en la vida de Cristo, enviado por Dios para cumplir una misión importante, restaurar la antigua Jerusalén. Y así se instaura la venida del Mesías.
Objetivo principal, queridos amigos, como siempre, será la forma de renovar, pero una manera nueva de renovar la vida del hombre, la vida de Israel. Y hoy, sobre todo, queridos amigos, entonces, al concluir también el mes, esta restauración nosotros tenemos que entenderla a través de la palabra de Dios. Porque este día lleva San Jerónimo. San Jerónimo es el gran santo que tradujo la Biblia, la famosa Vulgata, es decir, poner la palabra de Dios en manos del pueblo. Justamente el Papa en ese momento le había pedido a San Jerónimo que tradujese la Biblia del hebreo, del griego, del arameo, con otras, ¿verdad? También influencias de la cultura para el pueblo. Apenas dice la Vulgata, el vulgo, porque entero este año de Jay Cuaraña, entonces peñan de Yara, la Yaya poseno lleva peñan de Yara, Ñandembo Eva. Así es que pidamos también hoy, por intercesión de San Jerónimo, esta bendición, para que entendamos siempre su palabra, comprendamos el mensaje y la llevemos a la práctica de nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi
Mi amigo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hacemos sobre el tema de la misión que finaliza en estos lugares, ¿verdad?, de Pablo y de Bernabé. Solamente que este cuba ahí y lleva, porque aquí dice que vinieron, sigue la persecución contra Pablo, contra Bernabé. Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo medio muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Bueno, esta persecución que nosotros estamos viendo aquí, que vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio, estos oponentes no quedaron satisfechos con haber sacado a Pablo de su propia región. Cuando pues estáis satisfechos, joven, caina, vaya tú la llevas, pomba, vaya pota, diga tú y vea la pesa o continuó, ya haya castiga por ayo. No quedaron satisfechos con haber sacado a Pablo entonces de su propia región. Lo siguieron y trajeron su persecución con ellos. Vienen solamente para perseguir a Pablo y a Bernabé en esta tarea apostólica de evangelización, de dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Cuando uno quiere hacer el bien, cuando uno se empeña, cuando uno procura, ciertamente va a ir recibiendo un poco por todas partes elementos que te van golpeando. Entonces, estos que vienen, unos judíos de Antioquía y de Iconio, son los que traen la persecución contra Pablo, contra Bernabé. Algunos de estos seguidores judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas
más de 100 millas solo para hacer miserable a Pablo. Tan dedicados eran unos adversarios, pero a full. Oiga, adversarios de Pablo. Eran unos decididos, ¿verdad? Estaban muy decididos y venían con todo. Entonces, a ver, ya diga, tú y la ya hallaré. Vaya a convencer a la multitud, si nosotros le convencemos a la multitud, y a la gente evidentemente que como puata, entonces gusta contra Pablo. Y entonces nos dice justamente por eso que persuadieron a la multitud. Entonces ellos incitan, ¿verdad?, a la gente de Listra contra Pablo y contra Bernabé. Instigaron la lapidación de Pablo. Instigan, ¿verdad? Aleluya, dale, y en fin. Entonces le están instigando, le están metiendo, están haciendo, ¿verdad?, que se piense mal de Pablo y de Bernabé, que no le hagan caso, ¿verdad? Y así instigaron la lapidación de Pablo. Este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé con las rocas siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarlos poco antes. Imagínense, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta. Esto es esencial y fundamental que nosotros podamos también, porque justamente es lo que sucede siempre, ¿verdad?, con las personas. Esto es lo que sucede también con nosotros. Algunas veces ya te y ponan baña, den maray, ponan ya llevo pete, venían de la pisame, ya llevo pete, venían de grupo, etcétera, pero oye, yo le allí la tortilla. Todo lo contrario, ya de todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y es eso lo que aquí más o menos nos está mostrando. Entonces ellos vienen, persuadieron aquí a la multitud, incitan a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé, instigan a la multitud para una lapidación de Pablo. Este era obviamente entonces el intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé, con las rocas siendo arrojadas, ¿verdad?, por la misma gente que quería adorarlos poco antes. Ven a la cueva, de Caín. Y bueno, entonces esta es una demostración dramática de lo voluble que puede ser una multitud. Es decir, que puede cambiar tan rápidamente. Este día hoy en día, este día ya voy a Zapucay, ya voy a Nendie, ya voy, entonces mira, aquí bajaron los dioses en forma humana. Ahí está Júpiter, ¿verdad? Ahí está Zeus, ahí está Mercurio, ahí está Hermes. Ya llevo de paya, voy a paya, esa, ya magatu, ya magatu, vamos a hacerle un holocausto, hasta los mismos sacerdotes, ¿verdad? Esa era la primera parte, pero sin embargo ahora nos damos cuenta la volubilidad, ¿verdad?, de la multitud, de la gente. Es muy voluble, cambia fácilmente, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor, y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora.
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos
sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El documental Sorpresa, el Papa llama a la puerta, llega a Roma. A su estreno acudieron hasta 14 embajadores y varios cardenales. La producción muestra el efecto que tuvo en la gente común los encuentros personales e inesperados que tuvieron con el Papa. Si el Papa Francisco es el Papa de las sorpresas, este documental fue una gran sorpresa. Creo que capta el espíritu de Francisco, su humanidad, su compasión, su sentido del humor, su alegría de estar con la gente, esa cercanía de la que siempre habla. Se veía en todas las escenas. Los productores del documental señalan que uno de los objetivos de esta producción es inspirar a los cristianos a seguir el ejemplo de Francisco. Generalmente tendemos a nosotros los católicos cristianos a estar un poquito más rezagados, quedarnos detrás, poner la otra mejilla, y obviamente aquí estamos poniendo la otra mejilla, pero poniendo la otra mejilla que hay que enseñar de lo que realmente es nuestra iglesia, lo que es el pontificado, en este caso el Papa Francisco, y seguir promoviendo esto en el mundo. A través de los encuentros personales realizados por el Papa, el documental muestra parte de los mensajes transmitidos por Francisco a lo largo de estos 10 años. Por ejemplo, la importancia de atender a los más necesitados o de promover el diálogo entre jóvenes y ancianos. El documental tiene la capacidad de presentar la humanidad de Francisco desde varios puntos de vista, desde la relación personal, la relación con los niños, con los ancianos, etc. Creo que muestra en profundidad la humanidad de Francisco. El documental se realizó con motivo del 10º aniversario de la elección de Francisco. Su objetivo, además de inspirar a seguir su ejemplo, es el de mostrar la capacidad del pontífice argentino para relacionarse con la gente y, ¿por qué no?, de sorprender.
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 estamos nosotros, versículo 20 principalmente. Pero él, Pablo, se levantó y rodeado a sus discípulos regresó a la ciudad. Bueno, aquí entonces tenemos que recordar en esa oportunidad en que Pablo recuerda y escribe más tarde: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, 17. Gálatas 6, 17. Yo traigo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría que casi son más marcas, ¿verdad?, que tuvo incluso Jesús, porque la lapidación era lo terrible, ¿verdad? La lapidación era aina, tabe con roca, piedra. Tal vez pensaba en las cicatrices de este incidente, puede ser también, puede ser que se le haya quedado eso, pero también recordemos que Pablo también nos habla de los latigazos que recibió, ¿verdad? O sea que Pablo sufrió mucho. Ciertamente más tarde se refirió a esta lapidación en 2 Corintios 11:25. Bebe ya esa ahí mandó ayer de esta misma lapidación. Vamos a mirar un poco el segundo libro, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, en el capítulo 11, ¿verdad?, 25, justamente cuando él se defiende contra todos aquellos. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé 1 día y 1 noche en medio del mar. 1 vez fui apedreado. Y oye, 1 Corintios, oye, apedrearon. Le apedrearon a Pablo. Y hablábamos también de esta volubilidad, ¿verdad?, de la gente, la multitud, va ese picopea. Primero le consideran dioses, ¿verdad?, por lo que está haciendo, por los milagros. Ahí va, oye, apedrea, oye, lo creen muerto. Y ahí, bueno, se levanta de nuevo la fuerza. Eso es lo que hay que mirar un poco y entender, ¿verdad? Porque de una lapidación de este estilo apedreado, nadie salía vivo, ¿verdad? Y por eso él dice más adelante en Gálatas 6, 17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tal vez pensaba en las cicatrices de este incidente. Ciertamente más tarde se refirió, como ya dijimos y hemos leído en esta carta, 2 Corintios, capítulo 11, 25. Ha sido sugerido que la visión celestial descrita por Pablo en 2 Corintios 12 ocurrió durante este ataque. Esa visión celestial que nos habla también aquí, en el capítulo 12, del segundo libro a los Corintios. También él nos habla, dice, yo tengo una visión, dice, y les voy a hablar de esa visión. Y apenas va a decir Pablo, todo el capítulo 2. Hay que seguir gloriándose, aunque no está bien, pasaré a las visiones, dice, y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si con su cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre es incapaz de repetir. Bueno, entonces él va recordando, o sea que esto no es simplemente algo que el narrador está poniendo aquí, está colocando, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles es de Lucas. Lucas es discípulo de Pablo, ciertamente,
Pero lo importante es que también en la carta de Pablo nosotros encontramos que él mismo está escribiendo y está diciendo, fui apedreado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia presenta el hijo de Abraham, Isaac. Sara no debía preocuparse, pues Dios le había prometido un hijo a Abraham y a ella. Cuando los 3 forasteros le visitaron, el Señor les prometió que dentro de un año tendrán un hijo. Y en efecto, en menos de un año sucedió lo imposible. Sara, que ya estaba demasiado vieja para tener bebés, finalmente tuvo un hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació el bebé. ¿Tan viejo estoy? Ellos estaban tan felices y agradecidos con Dios porque finalmente había oído sus oraciones. Cada vez que Abraham veía al niño, sonreía. Y Sara sonreía todo el tiempo. El niño les hacía tan feliz que le pusieron Isaac, que significa él ríe. Mano derecha, hey. Un tiempo después, Abraham oyó la voz de Dios que decía: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sé cuánto lo amas, y por eso te pido hacer esto que es tan difícil. Quiero que me devuelvas a Isaac en una ofrenda. Abraham no dijo nada. El Dios que él conocía jamás querría que él matara a su propio hijo. Abraham sabía que él podía decidir no confiar en Dios. Podía decir que no, correr atemorizado y tratar de esconderse. Pero él desde un principio estaba decidido qué hacer. En la mañana siguiente, Abraham despertó a su hijo muy temprano. Ven, Isaac, vamos a dar un paseo. Como Isaac ya era un joven, Abraham le hizo cargar la leña. Le dijo a su hijo que le iban a ofrecerle un sacrificio a Dios. Abraham llevaba el cuchillo. Algunas veces, Isaac le había hecho ofrendas a Dios para darle gracias, pero esta vez era diferente. Algo faltaba. Papá, le dijo Isaac, dime, hijo mío, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero que sacrificaremos como ofrenda? Y Abraham le contestó, Dios proveerá. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar y le dijo a Isaac que subiera en ella. ¿Yo? Isaac miró a su padre y pudo ver en sus ojos el amor que sentía por él. Así que Isaac decidió confiar en Abraham. Abraham se paró junto a Isaac, con el cuchillo en alto. Justo cuando iba a matar a su hijo, un ángel le llamó, Abraham. Y Abraham se detuvo. No le hagas daño al muchacho.
Ya has demostrado cuánto confías en Dios, inclusive para entregar la vida de tu único hijo Isaac, que es tan especial para ti. Abraham volvió la vista y vio un carnero que se había enredado en un arbusto. El ángel le volvió a llamar desde el cielo. Abraham, Dios dice que como confías tanto en Él, hará que tu familia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Todas las otras naciones del mundo serán bendecidas gracias a ti. Isaac y su padre se abrazaron. Tanto el padre como el hijo se sentían tan felices de estar juntos nuevamente. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, versículo 21-22, que nos cuenta directamente que ellos, después de haber evangelizado esta ciudad, de haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Bueno, pero yo imponama entonces, ya ponama, a cuando que lleveima, ojo, llegué y cuay, oye, esa cuama y cuay, la entero de a la gente, pero igual, ellos van con fuerza, lleva a vender lo que llega, yo llegué a tu anguaisa, la roñe, evenen, y epecuá, mi anguaisa, peñan de yaramba, eisapa, ore moí. Primera cosita. Segundo, confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe. Los exhortaron a perseverar en la fe. Esto es demasiado importante y esto es demasiado lindo, ¿verdad? Entonces el hecho de que ellos exhortan, ¿verdad?, a perseverar en la fe. Tenemos que hacer algo, tenemos que proponer algo, no nos podemos quedar en esta situación, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que ser perseverantes, queridos amigos. Primero confortaron a sus discípulos, confortaron. Eres inabelo confortar y eres la hoja y darle fuerza, ánimo. Hay que confortarse uno al otro, ayudarse. ¿Verdad? Hay que acompañarse. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Y esto significa principalmente el ser confortados
por los discípulos, significa que ante las adversidades, ante los problemas, hay que fortalecerse. ¿Y por qué esto, querido amigo? Allá en tu página, desde el capítulo 13, ya se llama de que ellos salen, comienzan a evangelizar, entero de teoñe, oye, popete ahí, sube, pero ahí por ahí te con la bella poa, menos mal la bellora, pues te lleva. Oye, veí la peixagua, pero anda, él la entero de tea. Oye, veí la iñañá, oye, veí la ñande voy para sea, handicap tuya, ya pues yo fuera, va, venga tuya, porque se vuelven fanáticos, ¿entienden, queridos amigos? Y esto entonces es muy delicado. Tenemos que fortalecernos, tenemos que mirar, tenemos que trabajar hacia adelante, tenemos que poner fuerza, ¿verdad?, para llevar adelante la gracia de Dios a los hermanos, a la comunidad, a la familia, a la iglesia. Entonces, hay que confortarse el uno al otro. Y por eso dice, confortaron a sus discípulos. Porque esto principalmente se entiende, se ve, se busca y luego se escucha el Shema Israel, se obedece entonces, cuando nosotros estamos en el camino de ¿qué cosa? En el camino que nosotros hacemos de escuchar a los demás. Eso es esencial, eso es fundamental, queridos amigos. Y así entonces ellos les exhortaron a perseverar en la fe, rodeándoles, y recordándoles, o sea, están con ellos, viven con ellos, se fortalecen con ellos y les recuerdan que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar luego en el reino de Dios. Queridos amigos, entonces esto es esencial y fundamental. Por algo aquí entonces nos está diciendo el autor sagrado que siendo discípulos, primero vamos aprendiendo. El discipulado es aprender. El discipulado es conocer. El discipulado es ponernos en sintonía, ¿verdad?, con el Señor. Y estas son las cosas más lindas, ¿verdad? Entonces van a pasar, dice, por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así es que, queridos amigos, si nosotros queremos responder a esta propuesta del Señor, porque ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser perseverantes, porque está hoy la otra lleva contra. Así como escuchamos lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Bernabé. Por otra parte, parece que en Listra, ¿verdad?, ellos se dan cuenta que hacen maravillas, pero después igual otra vez vuelven las dificultades. Pero no por eso vamos a correr. Ahí está. No por eso vamos a correr, sino que vamos a fortalecernos y vamos a hacer ese camino que Dios nos muestra. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.